Y entonces, en cuanto no hay que hablar en discusión todo lo que ya hablamos en marco teórico, que sería prácticamente como la evolución de a poco, que pasar de lo más básico en cuanto a la transformada de Fourier, a que son todo lo que es barrera temporal del espacio K, después como que aparece lo que sería adquisición en paralelo, y después al final de cuentas empieza lo que es subsimbólico, ¿o no? Exacto, exacto. A los finales, mira, en principio hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial fue evolucionando de un valor simbólico, o sea, así orden específica, donde él no tenía que interpretar cosas, simplemente seguía un patrón específico, pasando al subsimbólico, donde se le daba cierta información, pero aparte esta ya estaba como aprendiendo de forma anterior. Entonces estos valores como, pucha, esta nueva forma de interpretación abrió muchas puertas, siendo así la principal puerta la creación de imágenes sintéticas, ¿cachai? Ya, Que es como lo más fundamental de nuestra tesis. Y, para empezar yo digo que hablemos de del supuesto de la investigación. ya. ¿Cuál fue nuestro supuesto, hermano? Se te, Nuestro supuesto. No mames. ¿Cuál fue nuestro supuesto, hermano? ¿Cómo es que se te ocultó en cuanto a eso? ¿Dijiste el anillo de Gibbs? No, a ver, espérame. No, a ver, espérame. No, a ver, espérame. No, a ver, espérame. ¿Qué chucha? No, a ver, espérame. ¿Aló, Mara? Aló. Ahora sí, ahora se te escucha bien. No, no, no. Que a las finales, dentro de la evolución de la inteligencia artificial, lo que más nos importa a nosotros es como el procesamiento subsimbólico dio el paso a que la IA podía interpretar cosas y así formar imágenes, ¿cachai? Y ya después vienen ya las marcas, que es Ya. nuestro pilar principal o una información principal. Entonces, al final de Pero, ¿cuál cuentas, era? ¿Eh? eso es como lo más importante, pues hasta ahora. Como de recabar en cuanto a la evolución de lo que son, de la evolución de, como la reconstrucción de en resonancia magnética, lo más importante fue el salto a lo subsimbólico, ¿no? ¿No? Fue lo dentro de la inteligencia artificial. Ya. Porque dentro de la inteligencia artificial nació que la resonancia magnética pudiera interpretar los datos de forma correcta y asimismo poder tratar diferentes tipos de poder generar imágenes diagnósticas de diferentes tipos de cáncer y así podemos determinarlo para el cáncer de próstata como tal, que es nuestro cáncer a elección, pues, ¿cachai? Sí. Entonces de ahí, puta, nosotros tenemos nuestro supuesto de investigación. ¿Lo tenéis por ahí, brother? Déjame ver. Creo que esta era una de las primeras copias. No, creo que nunca lo borramos. Espérame. Creo que nunca lo borramos. La construcción por inteligencia artificial de las marcas líderes presentan diferencias técnicas y operativas sustanciales en sus mecanismos de llenado del espacio K, lo que genera perfiles cualitativos distintos en la caracterización espacial, píxel y la optimización relación señal-ruido al aplicarse en secuencias turboespineco del protocolo morfológico de próstata. Bueno, dentro de todo eso, dentro de la interpretación que podríamos dar de los hallazgos es que, claro, pues se pueden diferenciar de manera bastante clara. Sí, Nadie los lo tres había siguen su modelo de diferenciado. referencia. Exacto. Como Los tres trabajan de interactúan manera de forma Gibbs. diferente. Exacto. Se le toca el espacio acá. Fíjate si como se habló dentro del marco teórico, cada uno de estos trabajaba diferente en el espacio K, mejorando tanto la señal y el ruido de la imagen. Y así mejoraba el diagnóstico. Dentro de la secuencia Turo-Spineco del protocolo de próstata. Em, yo creo que el supuesto en estándar cualitativo se respetó bastante y siento que fue un supuesto bastante acertado porque sí hubieron diferencias bastante abismales, Bastante notoria. los cuales bastante notorias, que no habían sido comparadas de formas anteriormente. Así es. Ento- entonces, Entonces, en cuanto al supuesto, yo creo, como dijiste, pues fue aceptado.
Porque Fue además, aceptado. obviamente lo más característico va a ser la modulación del espacio K, mientras que claro, independiente de en cuanto a la modulación, a cómo se va a trabajar el espacio K, a la modulación del espacio K, va a ir cambiando los demás parámetros. ¿Cuál sería la relación señal-ruido, la resolución espacial al fin de cuentas, o el píxel, y ya el tiempo de exploración? Y eso mismo nació debido a que nosotros queríamos, dentro de la resonancia magnética, solucionar problemas, pues, problemas tanto fisiológicos como fisiopatológicos, que era distinguir la estructura. Y claramente para poder conseguir una calidad diagnóstica óptima, el tiempo se aumentaba mucho. Y Sí, aparte por diferentes tipos de movimientos y diferentes condiciones físicas del resonador que se habló dentro del marco teórico, generaba que la imagen no fuera diagnóstica a pesar de claramente em, tener el tiempo necesario para tomarla como se debía. Entonces ahí llegó la IA, ahí llegó la IA. así que está perfecto. Entonces, puta, específicamente podríamos hablar del General Electric. Dentro de General Electric, que ocupa modelos de Erie Condil, este era como más conservadora, quería una fidelidad de datos. Obviamente porque este trabajaba donde el dominio crudo del espacio acá. Sí, pues tiene una intervención directa. Exacto. Esta, a diferencia de las demás, quería una supresión del ruido térmico y también hablaba de eliminación de artefactos, lo cual nos vamos a hablar dentro de esto. Y hablaremos posteriormente al avanzar la discusión, que puede ser una virtud para las siguientes investigaciones que quiera realizar la gente. Mm, por supuesto, General Electric, o mejor dicho, su modelo Henry Condell, este lo que buscaba es mantener la matriz lo más original posible y obviamente generar una mayor ganancia. ¿Por qué podríamos decir o por qué podríamos interpretar esto? Pero no ganancias monetarias, ni ganancia de tiempo y señal ruido. Sí, requeríamos una aceleración que se hace de forma indirecta, como hablamos en el marco teórico, y a su vez generábamos una mejor calidad de imagen, disminuyendo el ruido electromagnético del exterior. Sí, Y con aparte de eso, que General Electric obviamente tiene este tema que es como una modulación en cuanto a niveles, como específicos, que ya se habló igual, que son preestablecidos en cuanto a los resultados, que usan el bajo, medio y alto. exacto. Y después podemos diferenciarlo también de la otra inteligencia artificial, pues, por ejemplo, Deep Resolver de Siemens. em, este trabajaba directamente en la transformada de Fourier. Este, como tal, una de sus mejores ventajas respecto a la otra es que, a diferencia de las demás, esta no se destacaba por solucionar los problemas de la resolución de la imagen o generar imágenes con notoria eliminación de tanto de elementos que no permitieran ver la imagen de manera correcta, sino que este busca una aceleración directa y obviamente una super resolución, que es como, solamente por lógica, tener una imagen mucho más diagnóstica. Sí, además Este de usaba que Siemens también se ve que a pesar de que tiene toda esta reconstrucción y de que tiene todo su modelado y en cuanto a que se basa solamente en la transforma de Fourier también, que también ha tenido como un avance en su propio camino, por así decirlo, porque al final de cuentas ellos usaban lo que era esto que era el relleno con cero o el cero filling, que al final de cuentas era Sí, como rellenar información con puros números, como no sé si fidedigno, pero tiene como igual su complejidad en cuanto a ese sistema, pero que eso, que al final de cuentas con esto que hizo que el Deep Resolve fue principalmente sustituir lo que sería este cero filling o relleno con ceros en la periferia que es del exacto. espacio K. Sí, en base a hacerlo de un algoritmo probabilístico y estadístico, que como mencioné antes, era el generar la solución de este self-healing. Y eso dio paso también a de que se mejorara la calidad de imagen y, y tener calidad diagnóstica. Lo cual también da cuenta de que es muy diferente al otro modelo de inteligencia artificial. Ese de Philips Healthcare ofrece un Smart Speed. Esta era de una vía híbrida y al final eran redes neuronales,
los cuales lo que querían era trabajar sobre la matriz y debido a que la matriz estaba ocupándose la Comprin Sensing, que como hablamos dentro del marco teórico, es un algoritmo matemático, pero que tenía una limitante que tenía mucho ruido cuando se genera la imagen. Y por ello esta modelo de inteligencia artificial limpiaba esta imagen a través de técnicas iterativas puras y equilibradas. Y así podemos reducir los tiempos y también mejorar la calidad de la imagen como tal, que es lo que favorece los tres modelos de inteligencia artificial. Sí. El brígido es increíble como cada una tiene como su avance en cuanto, como que todos llegan al mismo proceso en cuanto a reconstrucción de imagen, a mejorar la calidad, ganan tiempo, ganan mejor la sensibilidad al ruido, ganan lo que en cuanto al pixel, pero como que todos tienen como un avance en cuanto a su propia tecnología. No es como que, o en cuanto a su propio como modus operandi, por así decirlo. Porque al final de cuentas Philips Healthcare Exacto, se caracterizaba que, como bien dijiste, que al final de cuentas usa una red subsimbólica y ya con esto lo va a ir trabajando, mientras que Siemens va a ir como sustituyendo procesos que tenían antes en trabajos anteriores, como ya lo hablamos del Zero Filling, y ya en el General Electric como que principalmente querían trabajar puro lo que es datos crudos, fijo, con Deep Learning. exacto. Y eso también te lleva a entender que dentro de las diferencias principales que se podrían tener dentro de estas marcas es que yo bien entiendo que no hay una comparación como tal de qué equipos de resonancia magnética son compatibles con esto. Obviamente sabemos que los de General trabajan con la inteligencia artificial de General, los de Philips con la de Philips, SmartSuite, y Sí, los de cada uno Siemens está con ligado a sus su... marcas. Cada uno está ligado a su modelo de inteligencia artificial, más no hay una comparativa real de en qué equipos sirvan como tal. Siendo así que sabemos que la mayoría de estos inteligencias artificiales ocupan tanto 3 telas como 1.5 telas. Sí, Y equipan em, los equipos, por lo menos en mi parte, son desconocidos. Los equipos que son compatibles. Al final investigaste eso, perrito. sí. En cuanto a lo que serían los equipos, en cuanto a compatibilidad, ya tenemos de que las tres IAs trabajan tanto en alto campo como en bajo campo. De hecho, mencionaba que Siemens, si no me equivoco, o no sé, me acuerdo si era General, pero uno de esos dos trabajaba hasta en un 0,55 Tesla. Entonces ya tenemos de que los tres por lo menos trabajan en 3 Tesla, así que obviamente trabajan en un alto campo de 3 Tesla, pero ya los tres también trabajan en 1,5 Tesla, tanto General, Siemens como Philips. De hecho, en cuanto a Philips, decía que en cuanto a como lo, las pruebas que hicieron con las sillas, es que tenía casi un 95% como de aceptación en cuanto a compatibilidad, como con las máquinas que se usaron. Y las máquinas que se usaron también eran de bajo telaje. Obviamente, como tú mencionaste, cada una está ligada como a su marca, pero obviamente porque tiene su razón, porque cada una funciona con un hardware específico, un hardware como definido. Exacto. Entonces cada hardware definido y Sí, de hecho aquí nace... tenemos la información directa, así que en ese punto tendríamos que solamente eh, poner los modelos. Que la verdad sería ideal que la profe Miriam como que hiciera como checklist en cuanto a esto, si nos arriesgamos a decir modelos o simplemente decir si es 1.5, que trabaja en 3 telas y en 1.5 telas, alto campo y Claro. bajo campo. Porque los modelos están. Los que también están son los Sí, hardware, como los hardware necesarios para que trabaje la IA. que también es una cosa que no hablamos dentro de la tesis, No, pero que también eso hay que mencionarlo sí o es sí. algo, una variedad. Pero al final hay que tener en cuenta que cada uno de estos va a tener diferentes modelos de resonadores y cada uno va a tener diferentes hardware que vos mencionaste. Sí, Junto a ello nace la incógnita, porque ya hablamos de que estos pueden trabajar hasta como un 0,55 Tesla, pero al final lo que ofrece la inteligencia artificial es disminuir el tiempo, mejorar la calidad.
Entonces, nace igual la consulta, o puede ser un tema bastante bueno para hablar, es que la IA podrá reemplazar los 3 terlas al generar la imagen en 1.5 terlas. Esto es interpretación del lector en verdad. No lo vamos a colocar directamente así como no, interprétenlo ustedes, sino que vamos a colocar que se ha visto que diagnósticamente la resonancia magnética con inteligencia artificial en campos bajos de teslaje genera una calidad y una adquisición de gran calidad en comparación a una de 3 Tesla que es más. No me acuerdo si los 3 Tesla eran más lentos, más rápidos, Rey. No, es que al final de cuentas el 3 Tesla no se caracteriza por rapidez, lo que diferencia el tema de 3 Tesla a un 1.5 Tesla en cuanto a telaje. Mientras mayor telaje vamos a tener una mayor casuística en cuanto casuística protónica. Mejor, mayor casuística protónica tenemos mucha mayor señal, porque al final de cuentas hay una mayor abarcación de lo que serían los protones en cuanto a cantidad, y mientras más cantidad, obviamente más señal. Esa es como la única diferencia, por eso la guía PIRAT se va específicamente en los equipos 3 telas, porque los equipos 3 telas son ideal en cuanto a la relación señal-ruido, porque tienen harta señal de donde tenerla, porque tiene una alta casuística, porque al final de cuentas es como un equipo Perfecto. ideal, solamente por eso. Y el 1.5 Tesla solamente es deficiente en eso, a la señal, porque es un bajo campo, tiene menos casuística. Entonces, es por eso. Tiene una mejoría notoria, po. Sí, Pero a así pesar que en de que sea cuanto, tan maravilloso, mm, sí, mm, es mm, solamente, eso va a ser la diferencia de telaje en cuanto a 3 telas y 1.5 telas. sí, po. Y también hay que destacar que sí, la diferenciación, pero aparte de quienes tienen 3 terlas, por lo menos la cantidad de resonadores de 3 terlas es limitado en muchas regiones de los países, Sí, normalmente lo tienen pocos centros, entonces, y aparte el costo, un costo de un resonador de mayor teslaje va a ser obviamente. muchísimo mayor que de 1.5, porque Sí, aparte para resistir los 3 terlas tiene que tener mejor tecnología, sí, que es tiene que otra tener parte que no una vamos a más discutir. complejo lo que sería obviamente un tema que no vamos a especificar en cuanto a lo que es la instalación, obviamente, pero sabemos, se tiene ya una percepción de que una instalación de un 3 tela a una instalación de 1.5 hay una gran diferencia en cuanto también a mantenimiento. Obviamente no lo vamos a especificar, pero eso se nota ya de por sí. Por lo mismo, y se nota y se Sí, refleja en varios de los países, como tú mencionaste. No todos los países van a tener en todas las regiones o en todos los pueblos un equipo 3 telas fácilmente, pero sí pueden tener un equipo de exacto. 1.5 telas. Que normalmente son los que mayor tienen en varios lugares. Sí, Por eso, dentro de la tesis vimos que los aportes para diagnosticar la próstata son favorables con IA, porque como mencionaste tú mismo, las guías hablan de 3 terlas, pero gracias a la inteligencia artificial logramos conseguir imágenes diagnósticas a través de un resonador 1.5, sí, pero con un modelo de inteligencia artificial que permite un diagnóstico correcto. sí. Mejora, a final de cuentas, no va a mejorar directamente con lo que es el diagnóstico, pero sí mejor, hay una mejoría en cuanto a imágenes para el diagnóstico. Exacto. Pero siempre hay que tener un ojo, porque normalmente si la interpretación de la IA es completamente probabilístico, estadístico, matemático, quiere decir que las imágenes generadas van a ser obviamente el aprendizaje profundo de las redes neuronales, pero puede haber una probabilidad de error donde se pueda quedar algún tipo de anatomía em, fuera de la imagen. Cada uno de estos ofrece una calidad diagnóstica optimísima, entonces en base a ellos deberíamos eh, respetar esta idea, pero por supuesto también hay problemas dentro de la inteligencia artificial, porque nada es perfecto, pero también eso no se hablará directamente en esto, debido a que los errores de la inteligencia artificial ya es un diseño experimental. Y es de es otra, eso en gran profundidad, porque al final de cuentas, como
bien sabemos que el uso, el uso de la inteligencia artificial obviamente nos mejoraron muchas cosas en cuanto a parámetros. También empezaron a aparecer muchos artefactos que son propiamente tal desconocidos o que son artefactos que generan directamente la IA, entonces son artefactos nuevos, solamente por la implementación de la IA, entonces esto ya se debería investigar a mayor profundidad de qué tipo. Exacto, porque justo eso va lo mismo, que nosotros vamos a tener limitaciones dentro de la reconstrucción de la IA, porque, como mencionamos anteriormente, hay posibles errores, por lo cual necesitamos una validación clínica constante. Se hace decir que debe ser aprobado y validado de que esa imagen es en efecto diagnóstica. También tiene que tener en cuenta de que cada uno de estos modelos de inteligencia artificial tiene que usar imágenes previamente para poder ser entrenado y que la imagen sea correspondiente en base al entrenamiento que han tenido y sea correspondiente al diagnóstico que se busca. Y también tenemos, pucha, los sesgos, po. No tenemos cierta información dentro de esta tesis que nos hables, por supuesto, de los artefactos. Exacto. No, varios de las inteligencias artificiales mencionan que se puede llegar a eliminar artefactos o quizá evitar, pero no especifican especialmente cuáles, porque esto recabaría que sería mejor hacerlo de tipo experimental, obviamente, en cuanto y con las tres y inteligencia artificial, porque si trabajamos solo con una va a ser fácil, pero tendría que ser un proceso obviamente mucho más largo, una, por así decirlo. Mm, Tenemos, eh, tendría que alguien hacer una de proceso experimental en cuanto al artefacto con una por IA, o si es que puede, o si la está a la disponibilidad, hacerlo con las tres inteligencia artificial. Pero eso, exacto. Y eso sería, pues. ¿qué más nos falta? Me gustó. Podríamos igual después Me gusta. repetirlo también. Veamos cómo nos queda Sí, en cuanto a la grabación. Porque qué más dale. nos falta. Hablamos como de todo. Sí, sí. Igualmente con la grabación lo mandamos en HTML y le decimos que complemente con cositas que quizá ayuden. Aparte parece que hay que citar la wea, weón. No le veo sentido, pero O eso sea, sale en sí, internet. yo creo que vamos a citar las partes como los puntos fuertes, ¿cachai? De la cada IA, un poquito. Y sobre todo en cuanto a los modelos, la compatibilidad con cuáles modelos. Se me olvidó mencionar que obviamente con hardware, pero también con software. Como aquí, por ejemplo, estaba viendo que, por ejemplo, Siemens, igual lo podemos hablar, lo podemos hacer una segunda repasada en una segunda charla, pero en cuanto a Siemens, como la máquina que necesita o como la plataforma que necesita, por ejemplo, aquí dice requiere la integración nativa de la plataforma de software Signo MRAXA y que si se documenta la utilidad de la Mmm, reconstrucción en las versiones Signo MRA XA30, XA31, XA50, XA51 y XA60. Y dice, a nivel de hardware, esta plataforma corre sobre modelos de última generación o sistemas de actualizados, abarcando desde sistemas de alto campo como Magneton Vida, Skira, Prisma y Sola, hasta arquitecturas de bajo campo, que es la que te decía, de 0,55 Tesla, como Magneton Free.max y Free.extras. ujú, Y también ujú, con Ericon 10 pasa lo mismo, que por ejemplo necesita se opera principalmente con equipos de alto telaje, 3 telas, y después se validó su inyección algorítmica a 1.5 Tesla, que serían eh, que se documenta sobre la línea del hardware Signa, que demostrando que la reconstrucción subsimbólica directa en la consola para plataformas como Signa Voyager, Signa Champion y Signa Premier, en donde va a tener una mejor reconstrucción, una buena reconstrucción. Entonces se tiene ya como la evidencia. Y ya en Philips menciona eh, que declaran explícitamente lo que ya habíamos dicho, una compatibilidad del 97% calculado en promedio a través de una muestra de sitios de la base instalada de RMM de Philips.
En cuanto a, también dice que los ensayos de validación geométrica y térmica que van a exhibir directamente la ejecución del motor Smart Speed, tanto en hardware de alto campo como Ingenia Elysium X3 Tesla y MR7703 Tesla, como en espectrómetros de 1.5 Tesla, documentando su uso específico en la plataforma Ingenia Ambition 1.5 Tesla. Así que igual eso pues voy a seguir buscando más información, pero aquí están como las plataformas. Sí, igual hay que preguntarle a la profe bien, porque quizás nos estamos metiendo en otra cosa que deberíamos agregar, pero igual está muy bueno, me gusta Sí, mucho. Podríamos agregarlo en el marco incluso. si lo metiéramos de ser que sí está bueno, y para no meternos tanto enredo, sí o sí meterlo en cuanto a de que sí, trabajan en 3 Tesla y en 1.5 Tesla. Pero obviamente no mencionar Perfecto. como los hardware, software y modelos. Pero de que eso Exacto. de que la profe diga ya sí, ahí podríamos inyectar directamente lo que nos dice la fuente. Por fin son los white papers como oficiales de la compañía. Ya voy a cortar la grabación.